Hola, soy Elder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Como muchos sabéis, este fin de semana ocurrieron las entregas del Premio Goya 2023, los principales premios del cine español. Y se destacó mucho el homenaje que se hizo a Carlos Saura, uno de los más conocidos y admirados del cine español. Y veía una entrevista que Carlos Saura dio hace algunos años a la revista Vanity Fair, entre otras cosas que le preguntaron, le consultaron sobre su autor, sobre su escritor favorito. Y Carlos habló de Borges, Jorge Luis Borges, un conocido autor argentino, quien escribió, entre muchas cosas, un poema que se llamó El Remordimiento. Y en ese poema él empieza diciendo: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Interesante, y agradecemos la sinceridad de Borges, porque sin duda no solo es su búsqueda, pero la nuestra y de todo ser humano, de una forma o de otra, la felicidad. Todos queremos ser felices. Y Dios quiere que seamos felices. Y verás, cuando nos adentramos a ese mundo impresionante de la historia bíblica, nos encontramos con el gran dilema que todo ser humano se debe de enfrentar en la vida, en esa búsqueda natural e intrínseca por la felicidad que todos queremos. Y es la siguiente: buscaré esa felicidad a mi manera, teniéndome como Dios y centro de mis decisiones y elecciones, o confiaré que otro es Dios, creador, quien me hizo y me ama, tiene lo mejor para mí, y por tanto mis decisiones, ilusiones, planes en cada área de mi vida, buscaré que se desarrollen en acuerdo a su voluntad, para que de esa manera encuentre lo que anhelo, y es la auténtica felicidad. Verás, tú y yo vivimos esa clase de decisiones en la vida. Algunos aquí, sinceramente, tratamos de que ese Dios guíe y determine mi forma de encontrar esa felicidad, porque confío que Él es el más interesado en dármela. Quizás otros entre nosotros no, o lo estás considerando. Y ciertamente cuando miramos afuera de esta sala y en nuestra sociedad, la gran mayoría de personas y muchas de las tendencias de nuestra sociedad comunican claramente que preferimos ser nosotros los autores y los que determinan el curso de nuestras vidas, y que lo que importa es lo que nosotros determinamos y escogemos. El autor de este libro de la Biblia, en Jueces, nos va mostrando como una y otra vez Sansón tuvo de cara y delante de él las decisiones que determinarían su futuro, ya sea vivir de acuerdo con sus impulsos, con sus parámetros, o escoger lo que Dios tenía para él. Y quiero que veamos cómo sus decisiones realmente llevan a Sansón a una distancia considerable de lo que era el sueño y el plan de Dios para su vida. ¿Y por qué lo quiero decir? ¿Por qué lo quiero, además de abrir esto contigo, además de que porque eso está en la Biblia? Es que quisiera mostrarte la relevancia que esto tiene para ti y para mí en nuestros días, aquí en Granada. Y cómo sigue habiendo un Dios que tiene lo mejor para ti y nos invita a reconocer que las decisiones importan en cada área de nuestras vidas, incluyendo aquello que hacemos con nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Porque en esta serie en la que estamos navegando sobre ídolos que yo y tú ciertamente creamos, el cuerpo y el sexo es uno de ellos. Y ponemos sobre ellos aquello que solo Dios nos puede ofrecer. Y Sansón una y otra vez
se enfrenta con decisiones relacionadas a su sexualidad. Y vamos a ver qué elecciones toma y cómo eso lo lleva lejos de lo que Dios tenía para él. Pero ese Dios maravilloso lo sigue acompañando y encontrando como también quiere hacerlo contigo y conmigo. Y espero que eso se comunique a través de estos minutos, no por mí, pero por la palabra de Dios, que sobre todo existe un Dios que te ama a ti y a mí y tiene lo mejor para nosotros. Y la gran cuestión es si confiaremos en Él absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Así que, Señor, te pido que por favor tú nos puedas hablar en los próximos minutos. Gracias por el regalo de estar juntos y gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Quizás algunos ni estamos conscientes de que momentos como estos pueden determinar no solo los próximos días y años o incluso nuestra eternidad. Nos encanta poder también divertirnos y reírnos e incluso bromear de algunos de estos asuntos, pero también queremos tener la reverencia necesaria de cara a tu palabra y de lo que tú nos estás hablando y de la seriedad que nuestras decisiones tienen, de la responsabilidad a la cual tú nos llamas para que seamos todo lo que tú nos has creado para ser, por medio del poder que hay en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú utilices tu palabra y nos hables a lo más profundo, de manera particular. Algunos necesitamos ser convencidos de nuestros pecados. Algunos necesitamos sentir tu perdón. Algunos necesitamos que tú nos ayudes a confiar que realmente tú nos amas. Algunos necesitamos experimentar esa nueva oportunidad que solo tu gracia puede dar. Algunos quizás necesitamos sentir ese toque en nuestra salud mental o emocional. Algunos quizás necesitamos perdonarnos a nosotros mismos o a otros y ya no llevar esa mochila tan pesada que llevamos. En fin, tú conoces a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, háblanos, transfórmanos, y gracias por ti y por tu palabra, por esta comunidad, por este momento. Porque en tu nombre oramos, Señor. Amén. Quiero invitarte a que vengas conmigo a ese libro. Ya veremos un poco más de la vida de Sansón. Si quieres tomar una de las Biblias que tenemos sobre las mesas, si no abrir tu aplicación, estaremos en Jueces a partir del capítulo 13, porque del capítulo 13 al 16 nos encontramos con el relato de la vida de Sansón. Voy a tratar de resumir algunas de estas partes de la vida de Sansón, aunque sí te animaría luego durante la semana a volver a ella. Para empezar, en el capítulo 13, somos presentados a este hombre. Mira, solo para dar un poco más de contexto, en la vida de la historia de Israel, después que Dios los libera de Egipto y Moisés los lidera, luego Josué, tenemos 350 años de un liderazgo de jueces antes de Saúl, el primer rey de Israel. Mujeres y hombres lideraron al pueblo de Israel, entre ellos Sansón. Y es muy interesante cuando lees esa parte de la Biblia, es una descripción bastante humana, pero hablando del pueblo de Israel que habían experimentado el poder de Dios de maneras tan claras. Es gracioso, algunos queremos más prueba, más. Y esa gente veía fuego y nube y Dios abriendo el mar y aún así se rebelaban, porque realmente no necesitamos más pruebas. Lo que necesitamos es un cambio del corazón. El problema básico de la humanidad es nuestra natural rebeldía contra Dios. Yo quiero ser Dios. Y se ve muy claro en la vida del pueblo de Israel. Y en el capítulo 13, Jueces dice que una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Otra vez el pueblo se va por otro camino, que no era el plan de Dios para su felicidad, para su futuro. Y entonces, una vez más, Dios levanta a un líder a través de quien Dios quiere establecer su voluntad. Y en este caso, como punición de esa desviación de la voluntad de Dios, el pueblo es entregado por el mismo Dios en manos de los filisteos por 40 años. Un pueblo enemigo de la nación de Israel, bastante perverso, una cultura en su tiempo bastante perversa. Sabemos, por ejemplo, que
chicos eran llevados como esclavos, chicas eran llevadas como esclavas sexuales también y cosas así estaban pasando en el pueblo de Israel. Cuando Dios entonces encuentra una pareja y habla con ellos para anunciarles el nacimiento de su hijo. Esa mujer no podía tener hijos. Dios hace un milagro y el mismo Jesús, la Biblia habla del ángel del Señor. Cuando lo encuentras en la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, es una manifestación del mismo Jesús. Se aparece a esa pareja y les anuncia el nacimiento de Sansón. Es muy interesante, poquísima gente tiene su nacimiento anunciado por el ángel del Señor o por un ángel. Tienes al hijo de Abraham, Isaac, tienes al mismo Jesús, tienes a Juan el Bautista y tienes a Sansón en la Biblia. Dios está preparando algo muy especial cuando habla con esa pareja de que deberían de esperar el nacimiento de su hijo. Por cierto, aquí un paréntesis. Me encanta que en esta conversación el padre de Sansón le pregunta al ángel del Señor, ¿cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra, o sea, cuando nazca nuestro hijo. Y en el versículo 18 contesta, ¿por qué me preguntas mi nombre? Es un misterio maravilloso. ¿Qué respuesta? Del mismo Señor a través de esa personificación del ángel hablándole a esa pareja. ¿Qué? Vais a tener un hijo. Su nombre será Sansón y él será un nazareo, alguien consagrado al Señor, separado por mí para una obra específica. Ese era Sansón. Y el nazareo tenía que abrazar unos votos que incluían, por ejemplo, no beber alcohol, nada de vino, no podía tocar un cuerpo muerto, y otra cosa es que no podía cortarse el pelo. Eran solo símbolos externos de una consagración interna a Dios. Y es por tanto impresionante como en este capítulo 13 su nacimiento es anunciado y Dios confirma que lo usaría para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Sería un instrumento potente en las manos de Dios. En otras palabras, este niño es anunciado antes de su nacimiento y claramente Dios tenía un propósito para su vida. Déjame hacer un paréntesis aquí para decirte, no creo que este sea el plan de Dios para tu vida o la mía, pero no olvidemos que en otras partes de la Biblia somos recordados, y eso es un hecho muy, muy importante, que Dios nos conoce antes mismo de crearnos y Él tiene un propósito para tu vida y para la mía. Esta semana escuchaba una predicación de Alistair Begg, uno de los predicadores que más me gusta escuchar, y él hablaba del Salmo 139, cuando David dice, Señor, tú me sondeas, tú me conoces. La palabra ni siquiera me ha llegado a la boca y tú ya la conoces, porque tú me creaste en el vientre de mi madre. ¡Qué maravilla soy! No creo que estaría siendo vanidoso, pero está reconociendo que no soy fruto del acaso. No soy un accidente. Mi vida tiene sentido, mi vida tiene propósito. ¡Qué mensaje tan importante! No solo para Sansón, pero para nosotros. En una sociedad donde números van creciendo entre los suicidios, donde preadolescentes se están quitando la vida y es una pandemia mundial y como gobiernos estamos gastando miles de millones tratando de prevenir el suicidio entre preadolescentes. Leí esta semana de un niño de 9 años que se quitó la vida por causa de bullying. Quiero poder gritarle a él, a ti, a mí, a nosotros, no olvides que tu vida tiene propósito. Dios te ha hecho. Hay un sentido. Para algunos es más difícil que para otros la vida. Y la vida puede ser muy dura. Pero ¿qué otra perspectiva, qué otras gafas nos da la Biblia al recordarnos que Dios te ha hecho? Tiene un propósito para ti. Y te invita a abrazarle en su abrazo inicial y tomar decisiones sobre esa realidad. Hay un Dios. Y ese Dios tiene planes, tiene propósitos y me invita a vivirlos en absolutamente cada área de mi vida. Y entonces, pasan unos años y el capítulo 14 sigue mostrándonos qué le pasa a Sansón. Capítulo 14,
Sansón defendió a Timnat. Es muy interesante, obviamente está hablando de la geografía, pero aquí ya hay un recurso literario mostrándonos que hemos empezado arriba, con el plan de Dios, el propósito de Dios en el capítulo 13, pero empezamos a bajar ya. Y vais a ver dónde terminaremos con la vida de Sansón. Empieza a bajar. Sansón defendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Y aquí somos presentados ahora a una serie de decisiones que Sansón tomará en relación a su noviazgo, matrimonio y sexualidad. Y veremos cómo este hombre va siguiendo sus impulsos, que humanamente hablando son muy fuertes para todos, sexuales, en su caso, centrados en su manera de decidir. Fijaos que dice, ahí vio a una joven filistea. ¿Os acordáis quiénes eran los enemigos de la nación de Israel? ¿Y cuál era la misión de Sansón? ¿Sí? Liberar al pueblo de los filisteos, con el poder que Dios le daría, de una vida consagrada y entregada a Dios, viviendo contra la corriente, de la mano con el Señor. Pero entonces baja a Timnat y ahí vio a una joven filistea. Cuando él vio, les dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Estás de broma, ¿no, Sansón? Estás de broma. Te hemos contado todo lo que hemos vivido. El ángel del Señor, cuyo nombre es demasiado maravilloso para ser mencionado. Tu vida tiene un propósito, no solo a nuestra familia, a tu país. Nos vas a liberar y se escribirá libros sobre tu vida, sobre el impacto y el legado que tú vas a dejar, chico. Y ahora nos vas a decir que has sido de paseo entre los enemigos del pueblo de Dios. ¿Te ha gustado una chica de ahí y te vas a casar con ella? Estás de broma, ¿no? Sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? La circuncisión era una marca del pueblo judío. Es un procedimiento, se cortaba la parte de la piel, el pene, como señal de consagración. Entonces, muchas veces en la Biblia, y lo digo, porque me gusta asegurarme que aunque estés escuchando algo de la Biblia por primera vez en tu vida, no te me pierdas y puedas seguir acompañándonos. Entonces, la circuncisión era un símbolo del pueblo de Israel. Sus padres, por tanto, hablan de esos que no han tenido la circuncisión. Y Sansón le responde a su padre. Fíjate qué interesante el texto bíblico. Versículo 3. Pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. ¡Qué fuerte! Pídeme a esa. Es la que a mí me gusta. A mí, yo decido cómo vivo mi sexualidad, papá. Yo decido con quién me echo novia. Yo decido con quién me caso. Yo decido las cosas, porque esta es mi vida. Y vas viendo cómo Sansón va construyendo sus decisiones alrededor de su ego y de sus inclinaciones. Lo que ha dicho Dios, paso de eso. Lo que pensáis vosotros, paso. Lo que a mi gente le parece, paso. Mi vocación, los sueños, los propósitos, paso. A mí me apetece esa chica. Con él me voy a casar. Sigue más adelante, versículo 5. Así que Sansón defendió a Timnat junto con sus padres, y de repente al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. 8. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto, y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel, y también ellos comieron,
pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. ¿Por qué crees que no les haya dicho eso? ¿Cuál era su voto con Dios? Tú no puedes tocar un cadáver. ¿Qué hace Sansón? Yo toco si quiero. Las manos son mías, la vida es mía. Y fue y tocó al león que había asesinado con sus propias fuerzas. Saca la miel, disfruta de su sabor, pero no le cuenta a sus padres que había tocado lo que Dios sabía en su soberanía había ocurrido. Y quiero que percibas algo. La narrativa bíblica nos va mostrando, a pesar de empezar allá arriba con el plan de Dios, cómo Sansón una y otra vez va tomando decisiones que le van alejando del plan de Dios para su vida. Y quisiera destacar cómo lo mismo nos puede pasar a ti y a mí. Verás, lo que le pasa a Sansón no necesariamente es voy caminando con Dios y de repente doy un giro de 180 grados y me voy a otra dirección. Más bien le pasa lo que a nosotros nos pasa. Tomo una decisión que me mueve 3 o 5 grados. Eso es muy poco, a veces ni siquiera te das cuenta. Pero otra, con 3 o 5 grados más, se va ampliando el ángulo. Y con el paso del tiempo, un desvío de 3 grados va abriendo un ángulo y va causando una distancia cada vez mayor. Y vas viendo lo que le pasa a Sansón y nos puede pasar a nosotros también en nuestras vidas. Cuando lidiamos, aquí voy a usar un término que la Biblia también utiliza, con las tentaciones que se nos presentan en la vida. O sea, oportunidades de decidir si vamos a abrazar lo de Dios para nuestras vidas o abrazaremos nuestras tendencias naturales e incluso lo que la mayoría de la gente abraza e incluso lo que el enemigo de Dios nos pone delante. Porque, por cierto, Jesús dijo que existe un enemigo, el diablo, que vino para matar, para robar y para destruir. Y que va a poner delante de ti y de mí posibilidades, opciones, que si la abrazas y la aceptas te van a desviar de lo mejor de Dios para tu vida. Y eso le está pasando. Ahora, hay muchas áreas en las que podemos ser tentados naturalmente, en la falta de perdón. ¿Perdono o no perdono? La decisión es tuya. La Biblia dice, perdonad como Cristo os perdonó. Si te apetece o no te apetece, si me apetece o no me apetece, es secundario. La voluntad de Dios es que perdonemos. Ahora, eso puede ser un proceso de años, pero ahí está. Es cuestión de tomar una decisión. Motivaciones equivocadas. Quizás el egoísmo y la falta de amor. ¿Dónde y cómo usaré mi dinero o el tiempo que tengo? Si voy o no voy a hablar mal y destruir con la lengua a otras personas. Si voy o no voy a creer en Dios. Si voy o no voy a confiar totalmente en su amor. Si voy o no voy a tener malos pensamientos o pensamientos destructivos sobre mí mismo o sobre otra persona. Si voy o no voy a sentirme superior o mejor que otros tipos de personas por su nacionalidad, por su educación, por su apariencia, por su cuerpo, por su historia. Si voy o no voy a decir la verdad para tener algún provecho en esta situación. Si voy o no voy a desear lo que otra persona tiene. Puede ser su puesto, su trabajo, su dinero, su esposa. El hecho es que desde el inicio de la creación, nuestros padres, Adán y Eva, se enfrentaban con las tentaciones y con la toma de decisiones que afecta toda la vida. Y vieron en la figura de la serpiente el mismo Satanás que les dijo, ¿por qué vais a construir vuestras vidas sobre lo que Dios quiere? Tomad otras decisiones. Mira qué pinta tiene este fruto. Podréis ser como Dios. Hoy no es diferente. Por eso, mis amigos, no seamos espiritualmente ingenuos, olvidándonos de la realidad de una batalla espiritual que existe por tu vida y por la mía. Que sigue habiendo un enemigo que quiere matarte, robarte y destruirte. A ti, a tu matrimonio, a tu sexualidad, a tus sueños, lo que Dios tiene para tu vida. Sigue habiendo un Dios que nos ama, quiere cuidarnos y protegernos.
pero no creó robots, creó seres humanos que deben tomar decisiones. Y tú y yo tenemos la responsabilidad sobre nuestras decisiones. Claro que no podemos sin su ayuda. Claro que no podemos sin el poder del Espíritu Santo. Pero la Biblia una y otra vez habla de ese misterio, como está haciendo con Sansón. ¿Cómo es eso que Dios está usando a Sansón cuando este hombre se está desviando de su voluntad? Pero hay una atención muy clara en sus decisiones. Y en las tuyas y las mías. Y verás, la vida es un conjunto de decisiones que vamos tomando y sus consecuencias. Y entonces seguimos en la vida de Sansón, cuando, para resumir, más adelante él reconoce que quiere casarse con esta mujer entre los filisteos, se prepara una boda, él propone una adivinanza contra los invitados, su novia o mujer ahí en ese momento ya insiste para que le cuente el secreto, él lo hace, finalmente ella se lo dice a los demás, ellos adivinan. Sansón había prometido un montón de ropa, de regalos, si ellos adivinaran, para que les pueda traer los regalos. Lo que hace él es matar a un grupo de personas en otro pueblo, les trae ese regalo, luego se llevan a su mujer para que se casara con otra persona, y él cuando vuelve y se entera, se enfada, y luego se pone a matar a un montón de personas otra vez, y la situación va escalándose, y él va creando problemas, parece ser, por donde pasa. Luego llegamos más adelante, cuando nos cuenta que Sansón entró y durmió con una prostituta. Y luego es más adelante cuando conoce a Dalila, de quien se enamora, y empieza a tener una relación. Y estoy ya en el capítulo 16, que empieza diciendo: un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta, y entonces entró para pasar la noche con ella. Y luego más adelante, versículo 4, pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Se propone a casarse con una filistea, pasa lo que ha pasado y os acabo de describir, duerme con una prostituta y ahora se enamora de Dalila. Y vemos 3 encuentros con 3 mujeres fuera del pueblo de Dios, y a un Sansón que va abrazando sus inclinaciones personales, sus instintos también sexuales, y no va escogiendo lo que Dios tenía para su vida. Y aquí nos encontramos otra vez, y perdonadme si estoy siendo repetitivo, con la clara descripción del texto, de que estamos delante de un hombre que vive como le apetece vivir, porque al final yo estoy en el centro. Estas semanas en las noticias estuvo una foto de Yone Belarra sin sujetadores. Como muchos sabéis, es la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno de España. Y luego ella en un tuit afirmó como el uso del sujetador, y estoy parafraseando, puede ser también un símbolo de dominación. Y claro, ella y las mujeres pueden escoger si lo usan o no lo usan, y nadie puede decirme si lo uso o no lo uso. Y está por todas las noticias. Obviamente en España ha sido un diálogo que se ha abierto nuevamente. No es nada novedoso, esto de décadas y décadas. Y no voy a entrar en el mérito político o ni tampoco en el asunto en sí mismo. Pero lo que no me deja de asombrar, no solo en su posición, pero también un feminismo liberal muy dominante en nuestros días, que por supuesto puedo personalmente encontrar muchos puntos de conexión de la importancia de reconocer derechos de la mujer, de reconocer muchos ambientes, ideologías que promueven el machismo y todo eso. Obviamente Jesús fue como nadie en su momento de la historia, alguien que elevó el papel de la mujer. Pero lo que me llama la atención en muchas de esas ideologías es cuánto la centramos en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, lo que yo creo que es lo mejor para mí. Por ejemplo, decir, es mi cuerpo y es mi decisión. Así que yo puedo abortar si quiero o no, yo puedo hacer eso. Y los hombres podríamos también hablar de es mi cuerpo y es mi decisión. Así que, pero otra vez,
quiero destacar y quizás hacer una breve lectura de nuestras tendencias, que muchas y tantas veces están centradas en lo que nosotros pensamos ser lo mejor. Esto es mío, es la que yo quiero, así quiero yo vivir mi vida. Y parece ser que creemos que la independencia es el camino a esa felicidad que anhelamos. Lo que es una locura, es una fantasía. Pensar que esa independencia puede llevar a una libertad, y cuando seamos libres, entonces, libertad, no somos ninguno nunca realmente libres. ¿Tú puedes volar, por ejemplo? Obviamente que no. Hay fuerzas de la naturaleza que no te dejan ser totalmente libres. Más bien la codependencia, la interdependencia, el reconocimiento de que nos necesitamos, porque Dios mismo es así, nos ha creado de esa manera, una persona interdependiente entre las personas divinas. Ahí estamos llamados a vivir ese camino de la felicidad en cada área de nuestras vidas. Pero Sansón abraza lo que muchos abrazamos hoy. Es mi vida, es mi manera, yo hago lo que yo quiera. Y déjame aquí parar y preguntarte a ti y a mí, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo nuestras decisiones? Economía, espiritualidad, sexualidad también. Y otra vez, estoy hablando o mencionando la sexualidad en diferentes momentos porque el texto nos muestra que era una área donde Sansón estaba dirigiendo sus vidas de acuerdo a sus opiniones. Y uno de los ídolos que queremos considerar es cuánto estamos buscando en el sexo y en nuestra forma de vivir la sexualidad aquello que solo Dios nos puede dar. No es de sorprender, el sexo es la experiencia más íntima que un ser humano puede tener, trascendente de alguna forma, y como hemos sido creados para la trascendencia, para tocar algo más grande, el sexo es un buen ídolo que creamos, pero que no va a traer lo que solo Dios nos puede traer, porque estamos no buscando, y lo digo de manera muy clara, un próximo orgasmo, una próxima experiencia que me va. Lo que tú y yo necesitamos y anhelamos es auténtica intimidad. Una clase de intimidad que hemos perdido desde el jardín del Edén. Y buscamos en lo que Dios creó lo que solo Dios nos puede dar. Claro que el sexo es maravilloso y la visión de Dios de la Biblia es súper amplia, mucho más sagrada que la visión del sexo que domina nuestra sociedad. Pero en su sitio, como el trabajo en su sitio, como el dinero en su sitio, como el éxito en su sitio, sometidos a quien es Dios, quien gobierna nuestras vidas. Y lo que creo que podemos ver aquí en Sansón es incluso la descripción de un religioso. Porque sabes que de manera externa, bueno, él en ningún momento está rechazando a Dios, aunque hasta este momento él no habla con Dios en el texto. Y muchas veces pensaba yo, ¿cómo es fácil? Y yo el primero, incluso en medio de lo que es mi espiritualidad o la religión, vivir una vida centrada en mí mismo. Soy cristiano prácticamente desde que nací. Bueno, mi madre estaba en una reunión de la iglesia cuando yo decidí nacer. Casi nazco en la iglesia. Y he tenido la oportunidad de tener a mi padre y a mi madre como mis mayores ejemplos de fe en Cristo y crecí en ese ambiente. Ha sido un regalo para mí. Así que ahora con mis 23 años, 40, sí, eso sí que es verdad. He podido estar en muchas iglesias locales y en la vocación pastoral y también teniendo la oportunidad de visitar varias iglesias o eventos, conocer a mucha gente con la que aprendo, pero con la que también me hace pensar en mí mismo, cómo es común entre nosotros construir espiritualidades centradas en el yo. Sansón vivía una espiritualidad selfie. O sea, yo hago lo que me apetezca. Y es tan común que esto nos pase en nombre de Dios. Yo vivo como yo creo. Por cierto, no necesito de una comunidad, de una iglesia. Yo hago mi grupito, yo vivo como yo quiera, yo doy para quien yo quiera, yo me sacrifico cuando yo quiera, yo hablo con Dios como yo. Claro que puedes hacerlo, pero no olvidemos que es construir incluso la antítesis de ese egoísmo, nuestra relación con Dios en mí mismo. Y somos novios, amamos a Dios, pero dormiremos, tendremos sexo antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque nos apetece. Pero
tú sabes que lo mejor de Dios para tu vida es vivir tu sexualidad dentro del matrimonio. Sí, pero bueno, es mi vida, yo la vivo como yo quiera. Pero ¿qué clase de relación tienes con Dios? Y es tan normal permitir que el yo tome otras proporciones, incluyendo en el área de mi sexualidad, y yo vivo como yo quiero. Ay, si tú me dices algo, no me digas. Y si me viene otra persona, esa es mi vida. Y si es un líder de la iglesia, pastor, eso es abuso espiritual. Tú no hables. A ver, porque en mi vida nadie puede hablar. Tú no me toques. Es mi vida y yo hago lo que yo quiera. Escúchame, por favor. Y creo que viene de parte del Señor lo que a mí me hablo y a ti también. No vivas tu vida de esa manera. Y algunos tenemos que arrepentirnos de vivir de esa manera, olvidándonos que Dios está en el centro. Su voluntad es la mejor para nuestras vidas. Y tú y yo estamos interconectados. Y cuando Dios vio a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿de qué me hablas, Señor, si te tiene a ti? Y Dios dice, yo, parafraseando, no soy todo lo que el ser humano necesita. Vaya, voy a crear a Eva. Dios refleja la Trinidad, 3 partes para decir, Martín, tú y Dios, todo lo que necesitas tú eres tú. Incluso hay algunas canciones que van por ahí. No, no es cierto. Si así no fuera, Dios no crearía a los demás, no crearía la comida. Quédate orando 50 días a ver si sobrevives tú con Dios. Pues no, tú necesitas las enchiladas o necesito las tostadas porque así nos ha hecho Dios. Yo te necesito. Tú me necesitas. No somos islas. Somos comunidad, somos interdependientes. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1, nos crea para decirnos, somos interconectados, no vivas como a ti te apetezca solamente porque no es mi plan, no es bueno para ti, no es bueno para los demás. Conoce mi palabra, comparte tu vida, permite que otros también en tu vida puedan hablar y tú en la vida de otros. Porque tú ni yo somos dioses. Sansón, ¿qué estás haciendo con tu vida, macho? Nos da ganas de gritarle. ¿De verdad vas por ahí? ¿Cómo te casas con esa chica? ¿Cómo duermes con esa prostituta? Y seguimos ahora en el texto. Conoce a Dalila. Y Dalila dice, cuéntame el secreto. ¿Cómo se te quita la fuerza? Y Sansón le va jugando, va tonteando con Dalila y le va contando algunas mentiras. Y Dalila se lo dice a los enemigos, vienen a por Sansón y Sansón vence otra vez y vence. Hasta que cae la tentación, se va desviando y le dice, Dalila, pues si me cortáis el pelo pierdo la fuerza. Va Dalila mientras Sansón está durmiendo y dices, tío, pero tú no has visto que cada vez que le dices a Dalila esto, ella que se va, ¿estás tonto o qué? Diríamos en Granada. Y el tío hace lo mismo, le vienen y le cortan el pelo y pierde la fuerza. Dices, pero ¿qué te pasa, Sansón? ¿Te acuerdas que uno de los votos de Nazareo es que no te podían cortar el pelo? ¿Por qué juegas con cosas serias? Increíble nuestra tendencia de llevar demasiado en serio cosas que no merecen la pena y luego jugar con las cosas que sí son serias. No juguemos con esta relación con Dios. No juegues con tu sexualidad. No juegues con tu noviazgo. No juegues con tu matrimonio. No tontees en esa amistad tóxica. Eso que te puede llevar a ese adulterio luego. No tontees con esa página, con esas fotos que estás viendo, que sabes que te van a llevar a una adicción a la pornografía. No tontees con ese uso del dinero de esa manera. No dejes de pagar tu impuesto. No tontees con eso. No. Son cosas serias. Y no, escúchame, no porque Dios esté sentado en su trono. Que te pillo, Que te pillo, No ese es el Dios de la Biblia. Es su Padre de amor que dice, Ruth, yo te amo. Ana, yo te amo. Tengo lo mejor para ti. Por favor, espabila. Toma buenas decisiones. Los que somos padres y madres podemos, creo, saber un poco más de lo que Dios está sintiendo.
Mañana cumplirán 6 años nuestros mellizos, Pietro y Valentina. Y algunos habéis visto ese vídeo que grabamos cuando nos dice el médico haciendo la primera ecografía. Yo con Mateo, Rafa en brazos y Ana ahí acostada, y dice el médico, pero allá hay 2. Primera ecografía, ¿no? Y casi se me caen los niños. Y yo digo, ¿qué? Y fiqué de 2 a 4. Y cuando veo a mis hijos, sé que mi responsabilidad cuidándoles es, por ejemplo, cuando salgamos de este local de la iglesia y Pietro y Valentina, muy contentos, vayan a cruzar la calle, yo les digo, no, chiquillos, a ver, dame la mano, que aquí pueden cruzar un coche. Me va a mirar Lola y va a decir, vaya padre eres, que le cortas el rollo. Dejad a los niños que corran. O me va a decir, obviamente lo has hecho porque les amas y proteges, y el no es en realidad un sí. Sí a la vida, sí a la felicidad auténtica, sí a la sexualidad como la he creado para que la vivas, sí para que tú seas todo lo que yo te he creado para ser, sí a la armonía, sí a la paz, sí a la reconciliación, sí a la felicidad que hay en nuestro Dios. Pero el gran asunto aquí, escuchadme, es la confianza. Desde los inicios con Adán y Eva, ¿confías o no confías? Y las decisiones que tú y yo tomamos reflejan o no nuestra confianza en ese amor de Dios. ¿Confías de verdad que es un Dios que tiene lo mejor para ti o no? Porque si confío, decido a su manera. Sí, voy a pagar ese impuesto, aunque no sé qué va a pasar después, pero Dios proveerá. Sí, voy a dar de lo que Él me da y voy a entregar también diezmos, ofrendas, voy a ser generoso porque Dios me va a proveer, confío. Sí, voy a perdonar aunque me han lastimado porque sí confío que Él a mí me ha perdonado. Sí, voy a vivir mi noviazgo o mi compromiso de esa manera. Voy a lidiar con mi cuerpo porque no es solo mi cuerpo. La Biblia me dice que somos del Señor. Nada de lo mío es mío, no que es mi cuerpo, es cuerpo del Señor, matrimonio del Señor, familia del Señor, euros del Señor, todo es del Señor. Tu máster es del Señor antes que tuyo. Por eso, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Y dame victoria sobre esos ídolos, incluso de mi cuerpo y del sexo y del yo, para abrazar tu voluntad. Y ves a un Sansón que va bajando, va bajando. Lo capturan ahora en el capítulo 16 porque cede otra vez en la tentación. Le arrancan los ojos. Se queda ciego y es un esclavo de los filisteos. Es una tragedia. Versículo 21. Los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Mira, esto es para llorar, si estuviéramos en el contexto. Empezamos arriba en el capítulo 13, lo que Dios tiene para tu vida, serás un juez y un liberador. Y va tomando decisiones, siguiendo sus impulsos sexuales, centrados en él mismo, hasta que termina ciego, débil, esclavo del pueblo que tenía que haber liberado. Se ha desviado del plan y del propósito de Dios para su vida. Está humillado hasta lo más bajo. ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones, centradas no en la voluntad de Dios, pero en las que él pensaba que eran las correctas, a pesar de conocer la voluntad de Dios. Las decisiones tienen consecuencias. Abracemos nuestras responsabilidades. Busquemos lo que Dios nos puede dar y asumamos nuestros papeles como hermanos y hermanas, como hijos de nuestros padres, mujeres de nuestros maridos, maridos de nuestras mujeres, como funcionarios o empleados, empresarios, estudiantes. Y seamos lo que Dios quiere que seamos. Es nuestra responsabilidad. ¿En qué dirección estamos yendo? Pero antes de terminar, quiero destacar una joya en el texto.
lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero, versículo 22, capítulo 16, pero, mira qué maravilla. En cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. ¿No te parece una demostración tan clara de la gracia de Dios? En ese momento más bajo, le cortan el pelo, pero le empieza a crecer el pelo otra vez. Y va volviendo, y Dios permitiendo que él sea lo que ha sido creado para ser. En ese momento de debilidad, por primera vez, vemos a Sansón hacer una oración. Se había quejado antes, cuando habló con Dios, ahora hace una oración. En su humillación reconoce que Dios es Dios. Y le dice, devuélveme la fuerza. Y Dios le concede la petición en su oración. Le pide a que le pongan entre dos columnas. Y en un momento donde estaba ese templo pagano lleno y la gente riéndose de Sansón, burlándose de Sansón y de como consecuencia el Dios de Sansón, él se coge de las columnas. Le pide a Dios que le devuelva esa fuerza. Dios lo hace y él empuja esas columnas. Se cae el templo y muere un montón de entre los filisteos. También Sansón muere. Y de alguna forma, ahora, cumple el propósito de su vida y libera al pueblo de Israel de los filisteos. Y Dios usa a Sansón a pesar de sus muchas decisiones. Pero eso le cuesta a Sansón su propia vida. Quizás algunos, sinceramente, en alguna área, estamos como Sansón, ciegos, esclavos de nuestra tendencia, de nuestro pecado, de nuestra decisión. Escucha esa gracia divina que nos encuentra ahí donde estamos y nos da nuevas oportunidades para que tu pelo y el mío sigan creciendo. Nunca es demasiado tarde para arrepentirnos y para abrazar las nuevas oportunidades que Dios nos da y confiar que Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Pero la decisión es tuya y es mía. ¿Qué tal? Si permitimos que el camino de Dios, lo mejor de Dios, nos guíe en cada área, incluyendo nuestra sexualidad y nuestros cuerpos. Y digamos, Señor, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Te entrego mi cuerpo, mi sexualidad, mi identidad, mis sueños, mi futuro, mis relaciones, las páginas que visito, lo que pienso. Como dijo el salmista, que las palabras de mis labios, que la meditación de mi corazón te agraden a ti, Señor. O como oró Jesús, santifícame en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Vamos a hablar con Dios. Quiero invitarte a que tomes unos segundos y respondas al Señor. Y luego si me permites, quiero guiarnos en una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos ejemplos inspirados por ti, de hombres y mujeres que como nosotros, humanos, algunos tomaron buenas, otros no tan buenas decisiones. Gracias por la vida de Sansón, que a pesar de todo en Hebreos capítulo 11 se refiere a él como uno de los héroes de la fe, quien al final, a pesar de todo, lideró a su pueblo por 20 años, pero le costó la propia vida. Parece ser que tenías otras intenciones de cómo él viviría su vida. Otras intenciones para su liderazgo, otras intenciones para su matrimonio, otras intenciones para el uso de su fuerza, para su sexualidad, el uso de su cuerpo, otras intenciones de cómo él liberaría a tu pueblo. Pero sus decisiones centradas en él mismo, siguiendo sus impulsos, sus instintos, incluyendo los sexuales, lo llevaron a desviarse de tu voluntad. Las consecuencias fueron trágicas, no solo para él, pero para muchas personas. Señor, hoy quiero pedir que tú me ayudes, por favor. Y yo me imagino que otros estarán orando lo mismo. Perdóname y perdónanos cuando nos adoramos, Señor. Y adoramos a las ideas que dominan nuestra sociedad,
sin discernimiento y adoramos un estilo de vida tan selfie, no solo en las redes, pero en mi espiritualidad, en mi generosidad, en mis palabras, en mis relaciones. Y no es de sorprender, Señor, tanto que vemos a nuestro alrededor. Si no funciona, pues nos separamos y ya está. Si no funciona, pues mato a este bebé y ya está. Si no funciona, pues aquí se queda y ya no hablamos y ya está. Y estilos de vida, Señor, a comenzar en mí, yo lo reconozco, tan centrados en el yo. Y hoy tú nos hablas una vez más a través de tu palabra, personalmente, pero como comunidad, recordándonos que hay un Dios que está en el trono y no somos nosotros. Y en esa realidad está la más absoluta verdad, amor, bondad, gracia y misericordia. Y que así como a Sansón, a nosotros también tienes planes, propósitos, sueños de paz, de bondad, de amor, de protección, de pureza y de santidad. Pero me dices, Ana o Francisco, o Sonia, o Elder, o Timoteo, o quien quiera de nosotros, está en tus manos tomar las decisiones y abrazar las responsabilidades que conllevan tus decisiones. No seáis ingenuos contra la auténtica batalla espiritual de un diablo que os quiere matar, robar y destruir, que te quiere quitar los ojos para que seas un ciego espiritual y no veas a Dios, ni veas lo que estás haciendo. Pero hay un Dios que es mucho más poderoso para alcanzarnos en nuestra oscuridad, hacer que el pelo vuelva a crecer, tocarnos en su gracia y decir, hija, hijo, te doy una nueva oportunidad. Levántate, sigue corriendo, estoy contigo, tengo lo mejor para ti y quiero hacerte más parecido conmigo cada día de tu vida. Déjame trabajar en tu vida. Tu cuerpo es mío, tu mente es mía, tus emociones son mías, esta iglesia es mía, tus recursos son míos, tu familia es mía, tu trabajo es mío. Y tú lo vives, y en esa interdependencia encontrarás la verdadera felicidad para la cual has sido creado para vivir, hoy y para siempre. Y eso porque un día hubo un mejor Sansón, un juez que vino a este mundo anunciado por el ángel, quien vivió una vida perfecta y no según su propia voluntad, Jesucristo, que sí fue un juez perfecto que ha liberado a su pueblo. Uno que como Sansón murió para salvar, pero no por causa de sus errores, pero sino porque se entregó en esa cruz. Pero a diferencia de Sansón, él resucitó y está vivo y está reinando para siempre. Y es nuestro Dios, el mismo que tenía ese plan maravilloso para Sansón, lo tiene para nosotros y ha enviado su Espíritu Santo para vivir en nosotros y darnos el poder que necesitamos para vencer toda clase de tentaciones. Porque no es por fuerza, ni es por poder, pero es por mi Espíritu, dice el Señor en su palabra. No eres tú para cambiar esa situación, ni ese comportamiento, ni esas inclinaciones. Es tu Dios, es su poder en tu vida. Pero como dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como también dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras suciedades. Abracemos su perdón ahora. Quizás algunos por primera vez. Ven a ese Dios, quien te ama y tiene lo mejor para ti. Y otros que ya le amamos, recibamos su gracia, su perdón, sus nuevas oportunidades. Y vivamos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo mejor, para su gloria, para la extensión de su reino, para el impacto de muchas vidas, hoy y para siempre con Él, puesto que en tu nombre oramos, Jesús. Amén.
Hola de nuevo, gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz.